nuestro primer evento de la primera feria del libro en la Plaza del Libro. Y lo primero que quiero compartir con todos ustedes es muchas gracias. Muchas gracias a Onda, muchas gracias a toda la gente que nos permitió que floreciera esta iniciativa de la Feria del Libro. Yo les cuento, mi nombre es Jorge Eduardo Castro Corbalán, soy ingeniero civil y me traje desde España una editorial de economía, con muchos temas que nos preguntamos los ingenieros civiles. Una es de economía, aunque no lo crean, o a veces no pareciera. Y pues me ha tocado participar en varias ferias del libro y les quiero contar buenas noticias para que arranquemos con temas de libros, porque es una feria. Colombia está empezando a vivir un boom de ferias de libros regionales. Entonces, Colombia tenía una gran feria, bien una gran feria de libro. Bogotá es hermoso, es maravilloso, es nuestra mejor feria de libro. Y a mí me encanta porque nos ha permitido precisamente existir. Fue gracias a una feria de libro en Bogotá que nosotros le pudimos proponer en la rueda de negocios al dueño de España que se atreviera, además de Argentina, a hacer una máster franquicia en Colombia. Y estamos haciendo ese ejercicio desde 3 o 4 años. Y hemos podido ver, incluso en medio de la pandemia, lo que está pasando con el libro. No solo el libro de economía, sino con los libros. Y ustedes ven aquí en la feria del libro de Onda, en el Alto del Rosario, gente que viene de Medellín a vender camisetas con textos sobre libros. Y gente que viene de Bogotá a novelas que tienen ilustraciones de manga. Perdón, y viene gente de Armero vienen a ofrecer unos libros, a ver si por aquí encuentran una editorial que se pueda integrar dentro del rumbo editorial. Y le decía a nuestro amigo Armero, escritor José, ¿cierto? José Luis, que tenemos un proyecto maravilloso desde Guaduas, que queremos sacar un sello editorial desde Guaduas para darle espacio a los cronistas de la región y empezar a hacer colecciones. Vamos a arrancar con, obviamente, toda la historia de Alberto de Capié y sus crónicas de Guaduas, y mañana vamos a estar trabajando en eso. Cómo ayudamos un proyecto editorial regional. Pero el país, lejos de lo que a veces uno entiende en algunas narrativas, el país está menos peor de lo que a veces nos quieren contar. Y hay que empezar a mirar cosas. Síntomas de este país que está emergiendo es esta gran cantidad de ferias del libro. Estuvimos hace menos de un mes en la Feria del Libro de La Ceja. Y yo era la 4ª edición de Feria del Libro de La Ceja. Así es que onda, ustedes van pero volando. Yo estuve en la primera edición de la Feria del Libro de La Ceja, en un centro comercial chiquitico. No pasaba nadie sino para ir al baño. Y ahí en medio de esa pasada del baño nosotros le vendíamos libros. ¿Sí? O en la idea del almuerzo. Y esta vez tuvo unos conferencistas de lujo. Yo le decía al secretario de Cultura, esto es un high festival en La Ceja. Y se vino gente de Medellín a La Ceja, al festival, a la Feria del Libro de La Ceja. Entonces, los animo a que sigamos apoyando todo el proceso de la Feria del Libro y de la literatura, ficción, no ficción, historia, ahorita vamos a hablar del tema de historia, pero que está produciéndose en las regiones. Estamos pensando ahorita en ir a Valledupar y vienen en muchos otros sitios. Entonces, la primera cosa es gracias con su presencia apoyar la primera edición de la Feria del Libro de Onda, y con sus sugerencias y comentarios las que se vienen. Yo le digo a los autores cuando se acercan, mire, salgamos de su primer libro, porque en el tercero usted ya se cree escritor, y en el cuarto los demás ya creen que usted es escritor. Entonces necesito salir del primero. ¿Sí? Nosotros necesitamos pasar de la tercera feria del libro para que no se crean que tiene feria del libro, y necesitamos pasar a la 4ª feria del libro para que Colombia se entere que hay feria del libro. Y debe ser un atractivo complementario de la región y empieza a ser un propósito de visita de la región a feria del libro. Bueno, con eso digamos que es como el elemento de contexto de lo que estamos haciendo y lo que está pasando. Entonces también ahora voy a hacer, voy a poner el reloj enfrente porque el agua está buena y puede conversar un ratito aquí. Más aquí en la Cámara de Comercio es chévere conversar, esta es una serie que queremos mucho. Ya la mi vida tendrá que yo eche la cámara, pero ¿cómo hacemos? Bueno,
esta Cámara de Comercio, además que tanto cariño le tenemos, porque yo soy de Bogotá, pero vengo intentando ser de Magdalena. Bueno, mi abuelo era de Magdalena, de Curi, pero yo viví en Guaduas bastante y hemos estado aquí trajinando en subiendas distintas desde hace ya más de una década. Y tuvimos la oportunidad en esa época, cuando viví en Guaduas, yo tenía un puesto de sándwiches. Pero para animar todo el tema cultural, nos pusimos con el socio a tener un programa en la radio. En el programa de la radio, yo me atreví a decir que Miguel Samper había sido más importante que Policarpo Sarabia. ¿Ustedes me quieren decir eso en la radio del Guaduas? O sea, eso de verdad, el señor de la emisora, pasamos a comerciales y me miró con una cara, ¿sí? De lo voy a dejar como José Antonio Galán ahí en la plaza. Terrible, no fue complicadito. Pero yo iba a este mensaje que es uno de los temas que queremos hacer y les cuento ahora qué hay detrás de esta iniciativa. Nosotros, y aquí con Guillermo Caicedo y la Fundación Romero, vamos a promover el bicentenario, lo arrancamos en Guaduas, del natalicio de Miguel Samper Agudelo. ¿Sí? Pero como todo hay que hacerlo bien, entonces nosotros lo adelantamos 3 años, porque en el 2025 el bicentenario. Entonces dijimos, ¿cierto, Guillermo? No, pues si vamos a hacer el bicentenario, porque nos pasaron años, ¿no? El bicentenario de Mutis, la Pola, nos pasan los bicentenarios, pero como si fuera que uno tenía que planearlo y ejecutarlo en el año. Entonces vamos a hacer el bicentenario de Miguel Samper Agudelo y ya arrancamos en Guaduas, ahora en Onda, y después vamos para Bogotá y vamos a hacer más cosas. Vamos a tener una página web que va a debatir y compartir las conversaciones que tenía Miguel Samper y sus aplicaciones en este momento. Yo les voy a contar algo de eso. Pero el primer punto que quiero compartir con ustedes es por qué Miguel Samper Agudelo. Nuestra editorial es una editorial a favor del libre comercio, a favor de la banca libre, tiene ciertas posiciones que para algunos pueden ser complicadas, en fin. Pero cuando tratábamos de revisar en el contexto colombiano, ¿quién podía interpretar esas ideas? No descubrimos, hicimos visible, y el director editorial, que es un historiador, escogió como el nombre de la colección a Miguel Samper Agudelo, para darles un homenaje. Entonces nuestra colección es Miguel Samper Agudelo. Pero además de que la colección se llama Miguel Samper Agudelo, nuestra colección desde Colombia, por el catálogo independiente que tenemos, escogimos pedirle a Mario Jaramillo, que ya había hecho de José María Samper, que es un economista, ¿sí? Y que tiene acceso a los archivos de la familia, que nos hiciera este otro Miguel Samper Agudelo. ¿Cuál es el tema con Miguel Samper Agudelo y por qué me atreví a hablar que era más importante Miguel Samper que la Pola? ¿Sí? Después me he corregido como 3 veces y me encanta que me corrijan, como decía una exuega. ¿Sí? A mí me encanta que me corrijan. Pero este es uno de los temas y es: necesitamos héroes que mueran de viejos. Colombia tiene que terminar este proceso de que sus únicos símbolos son mártires. Gente que muere por política, por la independencia, por un proyecto X, Y, Z ideológico. Necesitamos héroes que mueran de viejos. Y Miguel Samper Agudelo murió de viejo. ¿Sí? Los vulcanos adorarían a Miguel Samper. ¿Ustedes saben cuál era la frase de Spock? Larga vida y prosperidad. Eso es lo que le desea un vulcano a otro. Y yo creo que al final es eso. Mire, ojalá usted viva largo y ojalá próspero. Si es largo, ojalá eso puede ser en un contexto de salud. Tuvo errores, los pudo corregir, tuvo aciertos, los pudo cosechar, larga vida y prosperidad. Bueno, Miguel Samper Agudelo no era vulcano, pero era de Guaduas y estuvo en esta región. Y queremos compartir con el país esa sensación de que necesitamos héroes que mueran de viejos. Y que, aunque fue candidato presidencial, fue un héroe cívico. Entonces, que también estar por fuera de, digamos, la acción trascendente de lo histórico en la política, usted puede hacer grandes contribuciones por el lugar en el que está, a través del sector privado, como empresario, pero también con las iniciativas cívicas. Entonces creemos que, como lo referían en su momento, Miguel Samper Agudelo es un gran ciudadano y nosotros lo queremos recuperar porque necesitamos tener ejemplos y héroes de grandes ciudadanos que no mueren, no los matan, no mueren de jóvenes, mueren de viejos, seguros. Bueno, pero este es el contexto de todo lo que estamos haciendo. Ahora lo que quiero es compartirles un poco el libro, y entonces voy a permitirme también leer unos pedazos, no muchos porque pues, obviamente la idea es que lo lean y pues esto es trailer, no spoiler,
Voy a hacer el contexto de las ideas de Miguel Samper Agudelo aquí en Colombia en este momento. Estamos pasando en la etapa de la humanidad. ¿Ustedes se acuerdan? En estos días el presidente electo dijo que va a ser el momento de Colombia en el que vamos a vender más carbón. En la entrevista de Daniel Coronel. Ese es un pedazo que salió por ahí. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Porque la guerra de Ucrania se había metido en la mitad y entonces los alemanes nos van a pedir carbón y entonces, pues, hombre, nos va a tocar vender carbón. ¿Sí? Pero a lo que voy con esta alusión es, vamos a pasar por un tiempo, y ya lo vivimos, ya se debate, que es el periodo inflacionario a nivel global y la escasez de recursos. Y ahí hay dos lados de ese debate. Por un lado está el tema monetario, en el que Miguel Samper Agudelo dijo cosas muy importantes. Y por el otro lado fue en el tema de escasez de recursos. Y en ese lado de escasez de recursos está el tema del rol del comercio internacional. Porque no todos los países tienen la misma cantidad de fertilizantes, ni tienen la misma cantidad o la misma capacidad de producción de granos. Entonces, por eso necesitamos que los ucranianos puedan vender a los africanos. Porque como no le pueda vender, África se va a llenar de muertos por hambre. Entonces, el comercio internacional se ha parado en Ucrania, pero le afectó a África. Entonces el tema de Ucrania no es solamente que Colombia va a poder vender carbón, es que el tema de Ucrania nos va a poner en la pregunta sobre los suministros agrícolas del planeta. Y entonces nos va a tocar volver a hacer la reflexión que se hacía en la época de Miguel Samper Agudelo, y es: comercio es paz. Cuando dos países no están peleando, ¿qué están haciendo? Comerciando. Hay dos formas de obtener las cosas: o te las quito o te las intercambio. Los rusos ya probaron una, los africanos no van a poder probar la otra. Y el próximo año vamos a tener un problema. ¿A quienes nos gusta el pan? Pasó de 80.000 a 240.000 en este año que había cosecha. El pasado, este año no hubo cosecha en Ucrania. Entonces el comercio internacional y los eslabones del comercio internacional están en el debate de los próximos años. Entonces las ideas de comercio es paz van a volver a ser relevantes. Miguel Samper Agudelo seguirá siendo vigente para la próxima década, las próximas décadas. Pero además tenemos otro tema en Colombia. Elegimos a un presidente con un grupo político que se llama Pacto Histórico. El ministro de Hacienda es historiador. Entonces, además de todo eso, la reflexión sobre la historia se va a poner mucho más aguda. No, es que en Colombia, ahorita estábamos hablando, 200 años de equivocaciones. ¿En serio? ¿Comparado con qué? ¿Cuál es la novela de ficción que usted tiene? ¿Sí? A mí me encanta cuando los europeos nos corrigen, porque se echaron 2 guerras mundiales en el siglo XX. Entonces, que nos vengan a hablar del corte de corbata de la violencia entre partidos me parece un despropósito. ¿Con qué autoridad moral los europeos nos hablan de esos temas? Cuéntenlo por vidas, número absoluto, el gas mostaza, todos los inventos que tuvieron en el siglo XX. Y nosotros aquí pues todavía medio sabiendo. Entonces, cuando uno habla tan rápidamente de las equivocaciones de 200 años de historia, uno tiene que preguntarse qué pretensiones tienes tú de cómo evolucionan los países, cómo se hacen las reformas, y qué tipo de heroísmo le estás pidiendo tú a la gente de una época que no es la tuya. ¿Qué clase de héroes queríamos hace 200 años? Pero está bien, nos fueron 200 años. ¿Qué héroes queríamos hace 300? Porque ¿por qué cortamos en los 200? ¿No habría sido más chévere que los héroes fueran hace 300 años? ¿O hace 400 años? ¿Por qué escogimos 200? Entonces el debate histórico va a ser muy importante, la reflexión histórica va a ser muy importante. Acuérdense, nos gobierna el pacto histórico y va a administrar la economía un historiador. Así que, o queremos o no queremos, las conversaciones van a tener ese tipo. Y por eso nosotros también hemos escogido a Miguel Samper Agudelo, porque es un héroe de la República.
Es un héroe no político. ¿Qué pasó en el siglo XIX? ¿Qué pasó entre la independencia y la Constitución del 86? Ni idea. Solo errores. ¿En serio? Y toda la gente entre la independencia y la Constitución del 86, incompetentes, malas personas, torpes, fanáticos. ¿En serio? Esas reflexiones tienen un espacio absolutamente importante para darse, y es en onda. Y yo por eso le decía, creo que a Marcela en estos días, esta feria del libro en onda, ojalá pueda tener el placer de ver presentar los libros de historia de los próximos años. Que cuando la gente diga, voy a presentar un libro de historia, punto obligado, presentarlo en onda. También los de diseño y de arquitectura, que me parece que son, y fotografía natural. Esas 4 categorías deberían ser las partes de la feria del libro de onda, pero clarísimamente las de historia, porque la historia es lo que vamos a empezar a conversar, la historia reciente de por qué sucedió lo de Ucrania. Vamos a tomar posiciones por temas de historia. Bueno, ya hablé mucho y entonces aquí lo que quiero hablar del libro, pero quiero contarles el contexto del libro, el mensaje que hay detrás de la obra de Miguel Samper Agudelo y la pertinencia de la obra de Miguel Samper Agudelo para los tiempos que se nos vienen. Voy a comenzar con un pedacito que es hermoso, lo leímos también en Guaduas. Los primeros años de vida de Miguel Samper Agudelo transcurrieron entre Guaduas y Honda, a donde solía acudir a visitar a sus padres y a sus otros hermanos, mientras en la población cundinamarquesa recibía el cariño de su tío, un hombre conservador, tolerante, caracterizado por la moderación y la prudencia. En la pujante Honda se alimentaba de las ideas liberales comprometidas de su padre y tomaba para sí su pasión por el trabajo. En la pujante Honda tomaba sus ideas y la pasión por el trabajo. Ambos temperamentos marcaron el carácter del niño e influyeron en su posterior vida privada y pública. Esta tolerancia del buen tío acaso me haya servido después, expresó en una oportunidad. Cuando Miguel cumplió 15 años, vivió uno de los más desgraciados episodios que un adolescente puede soportar. Su padre se arruinó tras la Guerra de los Supremos iniciada en 1839. La rebelión que cubrió la geografía nacional fue producto de la decisión del presidente de corte conservador, José Ignacio de Márquez, de cerrar los conventos de Pasto que tuviesen menos de 8 religiosos con la idea de mejorar la educación. El general dirigente liberal José María Obando, uno de los caudillos supremos del sur del país, aprovechó la situación para sublevarse contra el gobierno de marcado espíritu centralista. La guerra concluyó en 1842 con la firma de un armisticio entre los rebeldes y el gobierno, ya bajo la presidencia de Pedro Alcántara Herrán. Obando había huido del país. José María Samper y Blanco, como consecuencia del conflicto, se había quedado sin ganado ni rentas y apenas pudo conservar la hacienda del Caimatal. Fue un duro golpe familiar. Había apoyado la revuelta liberal que terminó por fracasar y dejaba al país en ruinas. Las tropas gubernamentales llegaron a Honda en enero de 1841, comandadas por el general Joaquín París. Los rebeldes fueron obligados a capitular. Samper, que no aceptó el indulto ofrecido por el militar, fue sometido a juicio y luego puesto en libertad. Su hijo Miguel quedó sobrecogido por los acontecimientos. Comercio es paz. Cuando un país no está en guerra, ¿qué hace? ¿Cómo se trata de manera pacífica una persona con otra? Entrega valor por valor. Y con poquito a poquito va construyendo su especialidad, su patrimonio, sus buenas relaciones con sus conciudadanos. No es de un día para otro. Cuando un país no está en conflicto, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve la paz? Si no es por el comercio. Bueno. Miguel Samper será siempre un hombre de paz.
Y parte, gran parte de lo que lo hará ser un hombre de paz, un hombre moderado en todos los debates políticos, es el recuerdo de cómo cuando joven su familia había quedado dominada por la guerra y todos los proyectos económicos y todas las afugias que habían tenido habían sucedido precisamente por el conflicto. Cuando Miguel Samper se convirtió en abogado, el conservador Tomás Cipriano de Mosquera se posesionaba como presidente de la Nueva Granada para el periodo 1845-1849. Florentino González, recién llegado de Inglaterra, pasaba a ser la cabeza económica del nuevo gobierno. Radical en sus ideas, promovió normas que rebajaban los aranceles a las mercancías extranjeras y ponía así punto final a una larga era proteccionista. González influyó en Mosquera para que favoreciera los principios liberales y evitara al máximo la intervención del Estado, a cambio de impulsar ampliamente la iniciativa privada. Miguel Samper y su hermana José María conocieron a Florentino González cuando fueron invitados por el presidente Mosquera, amigo de su padre, a una tertulia presidencial. Los hermanos se deslumbraron con la figura del secretario de Hacienda, con quien compartían por entero su pensamiento económico liberal. Miguel fue un admirador permanente del economista neogranadino. Siempre aclamó la obra de Florentino González como el artífice del nuevo cambio en el curso de la economía. Además de González, en la reunión estuvieron, entre otros, el general Joaquín París, Manuel María Vallarino y José Eusebio Calvo, pero ninguno de ellos causó tanta impresión como González. Una vez graduado Miguel Samper, trabajó con Ezequiel Rojas en su oficina dedicado a temas jurídicos, pero el ejercicio de la profesión de abogado no le agradaba mucho. Pronto volvió a Guaduas y a Honda, donde habían nacido sus hermanos menores. Honda, según él, era una de las rarísimas poblaciones que se han librado del furor de nuestras pasiones políticas. Allí no hay parásitos, sino trabajadores. Y el tiempo que en otras partes sobra para dar aquellos alimentos, aquí falta para ocupaciones industriales. Si usted era una persona joven, quería comerse el mundo, no se ponía a trabajar de abogado en Bogotá. ¿A dónde tenía que ir? A Honda, en Nueva York, el comercio, la vida. Lo que se subía, lo que se bajaba, lo que se pensaba, lo que se proyectaba, lo que se conversaba, lo que incluso se aspiraba. Si usted quería transformar su vida, dejaba ya su buen bufete de abogado con Ezequiel Rojas para no dedicarse a toda la conspiración política y se venía a Honda. Y el tiempo que en otras partes sobra para dar aquellos alimentos, aquí falta para las ocupaciones industriales, que es una forma hermosa de decir de un pueblo trabajador. Bueno, voy a poner un contextico chiquito y es Florentino González. Y voy a insistir en el tema de comercio es paz, porque la pregunta de la paz está metida en este momento muy fuerte en Colombia. Florentino llegaba de un debate que se estaba haciendo en Inglaterra y en Francia, que era el tema de la ley para evitar el proteccionismo en la compra del maíz. Se llamaba el Anti-Corn Law Movement, el movimiento contra la ley de maíz. ¿Qué sucedió? Los ingleses pusieron aranceles a la compra del maíz francés. Y ahí hubo un debate de proteccionismo. ¿Por qué llegó inflamado Florentino de su lectura antiproteccionista, del libre comercio? Porque venía de Inglaterra, en donde venía este debate muy fuerte, ¿sí? ¿Cuál era la lógica de los ingleses? Hombre, usted le da plata a los franceses y nos meten en una guerra. Llevamos dos. Imagínese usted, es inglés, le ha tocado aguantarse las guerras con Napoleón, le ha tocado salir de Inglaterra, poner a sus pelados e ir a matar en el continente a los franceses para que deje la pendejada de tratar de invadir a Inglaterra. Usted como inglés quiere comprarle a los franceses, ¿en serio? Más fácil que un hincha del Nacional le compre uno de Millonarios
en medio de un partido. Y en ese proceso de alta rencilla entre dos países surgieron del lado inglés Richard Cobden y del lado francés Frédéric Bastiat, y les empezaron a decir a los franceses y a los ingleses por igual: donde no pasa el comercio, después pasan los ejércitos. Lo que tenemos que hacer es incrementar el comercio. Y entonces ahí Bastiat, que era juez de paz, empezó a acuñar esta reflexión de que comercio es paz. Entonces, cuando venía un Florentino González o cuando Miguel Samper Agudelo promovían el liberalismo económico y el intercambio entre los países, lo estaban haciendo con la conciencia de que países que no comercian hacen guerras, pueblos que tienen conflictos no comercian. Luego, una cosa va con la otra. Si yo quiero ver paz, inevitablemente terminar viendo comercio. Y si quiero aumentar el comercio, al final va a haber un proceso de paz. 3 doritos después, como decimos ahora, hubo un acuerdo de comercio entre Francia e Inglaterra, que fue previo a nuestra Constitución de 1863. Entonces, las noticias, Malcolm X dice: los colombianos sabemos mucho de historia de Colombia, pero muy poco de historia universal. Y eso se nota en la reflexión de los 200 años de la historia de Colombia. Y ahí es donde uno pregunta: ¿comparado con qué? Porque siguen siendo unas reflexiones históricas en contexto global, sin que haya un proceso del debate de las ideas alrededor. ¿Comparado con qué? Entonces, si usted está leyendo lo que pasa en Inglaterra, y es muy importante lo que pasa en Inglaterra, porque cuando Inglaterra se pelea con Francia, se independizan las colonias españolas. Entonces, guerras en Europa son muy importantes para los latinoamericanos, así como hoy es muy importante la guerra en Ucrania para el carbón. Imagínense, hoy es más fácil encontrar carbón en el mundo y sustitutos de energía. En esa época que todo el planeta era más pobre, no solo los colombianos. Es que cuando dicen es como si solo los colombianos fueran pobres. No, en esa época el planeta era pobre, hasta los ingleses eran pobres. Bueno, entonces en ese contexto surgió ese debate. Voy a ir cerrando con otro de los que me gusta mucho. Antes unas cositas más de la vida de Griega. ¿Okay? El 4 de mayo de 1851 contrajo matrimonio en Bogotá con Teresa Cruz Domínguez, nacida en Nueva York. Fue educada por las monjas de la enseñanza católica, formó parte de la Tercera Orden Franciscana. En carta de Miguel Samper a su hijo Santiago le expresó: la robustez y la agilidad de tu mamá, que a los 18 años quedó en mi poder, que tuvo que manejar en onda una casa que era casi de huéspedes en aquellos tiempos, ha sido para mí y para ustedes causa de bienes innumerables, ustedes dotados con una constitución vigorosa y cuidados continuos de mí. Yo dejando a tu madre en absoluto al mando desde el portón para adentro, y todos sin haber saboreado las amarguras de una ama de llaves. Onda, para Miguel Samper Agudelo, era el sitio de la laboriosidad. Aquí no habían parásitos, aquí había prosperidad. Y había tanta prosperidad que puso su hogar acá, porque este era el sitio que se conectaba con la prosperidad del planeta. Entonces el planeta estaba no en avión, sino en barco, comerciando entre ellos, encontrando paz, un pedazo del planeta con otro. Y aquí era donde se encontraban esas noticias. ¿Y cómo se encontraban? Con los huéspedes. Bueno, me voy a saltar a la última historia relevante de este tema, porque ya hablé de lo del comercio y paz, y voy a conversar del último tema que es muy importante, de Miguel Samper Agudelo. La creación de un ente público llamado Banco Nacional fue desde el anuncio de Núñez temas de debate en Colombia. La polémica nos hizo esperar sobre lo que el presidente veía como un instrumento de desarrollo. El más agudo contradictor de ese propósito fue Samper Agudelo junto con Salvador Camacho Roldán. Planteó la discusión a partir de los buenos resultados que arrancaba la banca privada existente en Colombia
y se preguntaba en consecuencia si era necesario el banco público. Citaba el caso del Banco de Bogotá, importante prestamista del gobierno y en cuya fundación había participado el economista Cundinamarqués. Es delante de estos hechos que el gobierno de la Unión puede pretender por medio de una ley que los bancos particulares no deben manejar los capitales del público y que éste debe confiárseles a él. ¿Cuáles son los títulos con que se puede presentar en solicitud de esa confianza? ¿Ha sabido manejar e invertir sus propios fondos? ¿Ha sido fiel a sus compromisos? La situación casi constante de guerra le ha permitido acaso reasumir pagos en dinero con la misma prontitud y eficacia que lo hizo el Banco de Bogotá. Es más capaz y más digno de administrar el ahorro del pobre, el haber de las viudas y el huérfano, el capital, en fin, de la sociedad en general, que las asociaciones particulares que hemos mencionado. Con la creación del Banco Nacional de Capital Mixto, este asumiría la emisión de billetes y le quitaría esa función a los bancos particulares. Se llegaría al papel moneda, que, según Samper, es una promesa de pago que hace un gobierno sin asignar plazo ni oficina para verificar. Y a esa promesa acompaña la amenaza de emplear la fuerza si no se acepta, como muy buena y equivalente a dinero sonante. Para él, se suele recurrir al papel moneda cuando las finanzas públicas no son buenas. Es un recurso innecesario en caso contrario, pero al que se llega, por ejemplo, cuando los gobiernos están enfrascados en guerras civiles. El gobierno le da valor a una simple tira de papel. Miguel Samper Agudelo, y esta es una parte de la historia que no se cuenta, y por muchas razones no se cuenta mucho en Colombia, fue uno de los opositores de la creación del Banco de la República, de lo que antes fue el Banco de la República, que fue el Banco Nacional. Y en Colombia podríamos darnos golpecitos de espalda hablando bien de nuestro Banco de la República, pero sería una excepción a la regla de lo que ha pasado con los bancos de la República en el planeta. Y me da risa cuando la gente habla de la estafa de las criptomonedas y uno ve 150 países y 3 que tienen monedas que valen la pena. Alemania tuvo problemas de hiperinflación. Entonces el problema no es si este o a cuál país o bajo este gobierno. Hay un debate sobre la institución y se nos viene. Vamos a sacar un libro, Cuña, de dolarización en América Latina, y vamos a animar el debate de la dolarización en Colombia. Tenemos Ecuador dolarizado, Panamá dolarizado, Perú semidolarizado y Venezuela dolarizado por la puerta de atrás, y Colombia no va a entrar en ese debate. Llevamos desde que se eligió a Petro mirando con cada noticia si bajo sube el dólar y no estamos dolarizados. Se nos dolarizó la mente. Es que no todos los cambios pasan por la Constitución. Se nos dolarizó la mente. ¿Ustedes creen que se puede hacer el metro de Bogotá a 4.300 pesos? ¿Cuál pasaje va a cobrar el metro de Bogotá para poder pagar una deuda de dólares a 4.300 pesos? Entonces, el pasaje del metro de Bogotá, ¿hay que cobrarlo en dólares o no hay que cobrarlo en dólares? Y si cambia el precio del dólar, ¿qué? ¿Subimos el pasaje del metro o quién paga los intereses con el cambio del dólar? Se nos vino la dolarización, y con la dolarización el debate en el Banco de la República. Y con un debate en el Banco de la República es ¿para qué los bancos de la República? Entonces ahí viene la interpretación de las criptomonedas, el papel de la moneda privada. Y esas cosas ya las discutía Miguel Samper Agudelo en el siglo XIX. ¿Sí? Me acordaba Tiberio en estos días que hacía una referencia en la vez pasada con discos encuadras entre Samper, que había sido un hombre próspero y accionista del banco, y Gustavo Sarmiento Angulo. Pero es que la diferencia entre los banqueros de hoy y los de antes del Banco Nacional es que los de hoy tienen prestamista de última instancia. Entonces es un negocio too big to fail, ¿sí? Muy grande para fallar. Entonces la relación y el problema moral y los incentivos para ser cuidadosos, cuando usted sabe que de pronto en el peor de los casos llega papá Estado y por bienestar del público rescata a los bancos, crea condiciones muy complicadas para que la gente entienda las funciones del derecho de propiedad, como si te equivocaste, chúpate.
Si prestaste a quien no debías, aguántate. Si escogiste mal el negocio, levántate. Y larga vida y prosperidad. Tranquilo, que si tienes larga vida te volverás a rehacer, como papá de Miguel San Pedro. Cierro con páginas 156. 151. Qué pena que me quería la pregunta. No. Debido a las difíciles circunstancias políticas de ese año, estamos hablando de 1895, el debate del Banco Nacional es de 1880. Estamos ahora en 1895. Debido a las difíciles circunstancias políticas de ese año que culminaron con la derrota liberal en el campo de batalla, la existencia del Banco Nacional se prorrogó hacia principios de 1896. Fue sustituido por la sección liquidadora, una dependencia del Ministerio del Tesoro. En aplicación de la ley 70 de 1894, además de ordenar la liquidación de la entidad oficial, determinó la amortización del papel y moneda mediante las 2/5 partes del 25 de los derechos de importación, que en 1886 fue cedido a los departamentos, al igual que el dinero recuperable de la cartera de la institución bancaria, así como los valores que le correspondían a la nación en las empresas de ferrocarril y del Canal de Panamá, y las utilidades que el gobierno obtuviera al conceder a los bancos privados la facultad de emitir billetes. Se trataba de medidas que Samper Agudelo había propuesto desde 1880, bajo las ideas liberales como trasfondo ideológico y amparados en las teorías del liberalismo económico, inglés, francés y español. Ellos alimentaron su talla intelectual de economista curtido en la práctica empresarial. Decía entonces: la simple lectura de los libros no da en general más frutos que la erudición, la cual con mucha frecuencia se convierte en un indigesto e infecundo índice de materias conservadas en la memoria. Pero si a esas lecturas se agrega la rectificación de las doctrinas, poniéndolas a prueba con el estudio de los hechos, hay muchas probabilidades de poder contribuir con una verdad nueva al tesoro que de ella copien las sucesivas generaciones para el bien de las venideras, a la vez que los contemporáneos podrán también recoger frutos inmediatos. Su obsesión por conjugar teoría y práctica y de transmitir esa inquietud a los políticos y académicos de su tiempo quedó plasmada también en una carta que en 1891 escribió a su hijo Santiago. Hacen falta algunos catedráticos de ciencia constitucional y de economía política que salgan de los textos y penetren en la contextura social y tengan el valor de escudriñar sus resortes, sus orígenes, sus acciones, sus consecuencias. Y sus consecuencias. El segundo tema que está aquí con el tema de Miguel Samper Agudelo es el tema del debate monetario. Entonces, en ese momento se liquida el Banco Nacional, parecía que el equipo intentaba Miguel Samper Agudelo a través de la previsión, la lectura y la teoría decirles: por favor, Colombia no se vaya para allá, no se vaya a una hiperinflación, el gobierno no va a poder pagar y se están exacerbando los años. Que uno podría poner aquí en café el libro de ondas y se pone en el tema de historia, pero el problema es que no hay sucesivas generaciones. Vamos a llegar rápido al pico del bono demográfico del planeta. China, a los que están viendo ahorita que es que China nos va a salvar de los gringos, China se envejeció. La China del año 2000 entraba una nueva fuerza con poder adquisitivo, estaban jóvenes, tenían sueños, ¿sí? No formaban familia porque se los había prohibido, más o menos. Y resulta que 20 años después, o sea ahora, es una población cansada, sin ahorros, sin proyecto de largo plazo, porque no tienen hijos. Entonces, cuando alguien aspira que China en un momento dado va a superar a Estados Unidos, ¿y con qué gente si ya no están reproduciendo? ¿Cuáles chinos? Y de este ciclo nos va a quedar la lección de que había que traer más hijos al mundo. Y que los seres humanos no éramos la langosta del planeta que nos hicieron creer. Los rusos lo hicieron distinto, ¿sí? Los rusos quedaron con un bono demográfico, tienen un grupito de jóvenes, ¿cierto? Y los mataron por una guerra mundial. Y allá se están muriendo los jóvenes de Rusia. ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son nuestras sucesivas generaciones? El que no aprende, el que no sabe la historia, ¿cierto?, está condenado a repetirla.
Pero es que aquí no vamos a repetir historia. ¿Cuál país va a repetir cuál historia? Porque finalmente, digamos, lo que hacen también leyendo historia es afirmando sesgos. Porque uno lee historia cuando está ya muy viejo. Cuando está tratando de hacer vida productiva, pues lee su especialización, ¿cierto? Marketing 5.0 de Philip Kotler. Se ve aquí en la feria de libro. ¿Cuándo leemos historia? No, en los colegios. ¿Cuáles colegios? No hay pelados. No hay pelados. Estamos realizando onda, cómo están con proyectos familiares, multifamiliares. No hay pelados. Donde yo vivo en Río Negro, los vecinos, a nosotros nos vendieron este edificio solo para los niños. Aquí no hay sitio para niños. Teníamos un debate porque había un señor que le ocurrió traer a sus dos peladitos, los dos únicos del conjunto, y andan en bicicleta por el parqueadero. Entonces estábamos todos asustados de que los... Pero son dos. ¿Cuáles nuevas generaciones? ¿Quién va a aprender historia? ¿Quién va a asumir las lecciones? Entonces, con ese contexto de para qué vamos a terminar haciendo la historia y contando la historia, ¿quién vamos a contar la historia de verdad? Cuando la aprendamos la lección habrá un momento para hacerla. Termino. Miguel Samper Agudelo fue el gran ciudadano. Eso es un comentario que dijeron poco en remembranza de Richard Copte, que fue el gran promotor del libre comercio. Lo dijeron primero de Richard Copte, que era el gran ciudadano. Pero en Colombia tenemos un gran ciudadano, San Miguel Samper Agudelo, que amó Honda con todo, dejó aquí su familia, la dejó aquí protegida. De aquí sacaron sus virtudes de laboriosidad, de experimentación y de comercio internacional. Entonces, con eso que hacemos la presentación, se vende en el grupo JG, Guillermo y lo vende aquí. Y bueno, comentarios, preguntas. Hacer esta presentación de este libro, pero es un personaje enfrente. Muchas gracias. Si quiere pase. ¿Qué pasó por qué no? Sí, Muchas gracias. Gracias por esta presentación, por esta muestra de conocimiento de la materia también. Y yo tengo dos preguntas, una muy circunstancial y una más general. La circunstancial, ¿dónde vivió la familia de Miguel Samper en esta hermosa ciudad que se debate entre la preservación de la historia y la desolación de lo que pasa y no queda? Entonces, si sabemos dónde quedó y cómo se ubicó espacialmente y en la dinámica de la ciudad esa. Y lo segundo, ¿qué pasó finalmente con las ideas de Miguel Samper Agudelo? Posteriormente, ¿cómo fueron recogidas o no fueron recogidas? ¿Cuál es el epílogo de la historia? De la primera parte, yo creo que aquí Tiberio, Manuel nos pueden ayudar mucho más sobre cuáles fueron los sitios en donde vivieron los Samper. En Guaduas hay también referentes. Claramente la Fundación Romero, que es donde vamos a trabajar con el proyecto editorial, está en la casa del virrey. Entonces ahí José Joaquín Acosta, que es el papá de Soledad Acosta de Román. Entonces uno puede decir, si uno quiere saber dónde estaban los Samper conversando de estos temas, que en la esquina de Guaduas era el sitio donde estas cosas se conversaban. Y ahí las conversaron con Humboldt antes, con Mutis, porque esa casa, uno camina por ahí y se echó el chisme de todo el país. En la plaza de Guaduas, al lado de arriba, abajo. Enfrente, al otro lado de la iglesia. Enfrente de la iglesia. Sí, y sigo echando la cuña. Y la Fundación Romero tiene ¿cuántos? ¿50 años? 54 años. Es un proyecto que recoge recursos para apoyos educativos de los estudiantes de Guaduas en educación superior. ¿Sí? Y tiene la biblioteca de Guaduas y una parte de la biblioteca de Guaduas, una biblioteca privada, se construyó con uno de los historiadores de la región, que era Alberto Incapié, y tiene unos libros espectaculares. Voy a hacer una chicaneada para la biografía de Florentino González, que está en la Fundación Romero, es una belleza. Yo hablé de Florentino González, la biografía es en los años 50-60. Florentino González arranca esa biografía con Florentino González llega a Bogotá el día que matan a Policarpa Salabarrieta en el Rosario. Y entonces uno queda como, eso es absolutamente espectacular.
Entonces, ese tema, el epílogo, Ya le digo el ícono de onda. por favor. Pero ¿por qué no pasa, Tiberio? Para que Lo de onda. En lo de onda, diferentes casas. Cañital, todo Cañital era de ellos. El Alto Rosario, hay una casa de estilo afrancesado, donde comentamos que él nació. Nos falta un poco más de investigación. La casa bajando la Cuesta Larga, que eso era la tía de doña Dolores Agudelo. La casa de los conquistadores, que puso una que también era de doña Dolores Agudelo. Y un edificio hermosísimo que tumbaron, que todo el mundo recuerda como de Roberto Frías, en toda la esquina, donde nació la casa San Pedro Hermanos, y donde él describe que escribió Historia del Mar. Esa casa, desafortunadamente, fue demolida en 1989 sin haberle pasado absolutamente nada, fue demolida. Y era una residencia de 2 plantas, estilo el virreinato, y ahí se creó la casa San Pedro Hermanos. Ahí trabajó don Pedro Aquilino López. De ahí se cayó por de 6 añitos Alfonso López Pomario y se rompió un diente. Y ahí pernotó José María. Además que él escribió, que quiera ampliar un poco más sobre José María Samper Agudelo, ahí pernotó, ahí escribió el libro de Historia de un alma. Y al norte, una casa divina de estilo villa, donada también por la familia Agudelo, destruida para colocar unos palafitos, y todavía nos queda una casita que, porque son propiedades, la mayoría de las viviendas de la tía de doña Dolores Agudelo pasaron a ser del municipio. 4 importantes residencias de la familia Agudelo pasó a ser el municipio, y hay una abandonada en la calle del Remolino, que fue inspección de policía, que se está perdiendo porque los de alrededor están tumbando, y el día menos pensado van a entregar 4x4 de la casa que había. Él mismo lo describe cuando hacía sus visitas, pero él se divertía, era en Cañital, en la casa del Alto Rosario y en la casa que desafortunadamente tumbaron, y que dejó mucha historia para evocar sobre historia de un alma. Y todas esas propiedades que no deberían ser cuantiosas en su valor, y así como San Pedro Hermanos, se hicieron alrededor del comercio, me imagino. O sea, la ideología y las ideas venían de la praxis misma de la familia, que más que industriales o agricultores eran comerciantes. Sí, lógico, ellos de por eso, como decía Jorge Eduardo, el triángulo, Guagua, San Marema, Monda, ellos tenían ese triángulo, porque en la Marema también tuvieron, es más, todavía hay terrenos de los Amper, en lo que es Lérida, lo que es Armero, lo que es San Valema y Paquiló está al frente, ¿no? Entonces todavía hay propiedades, porque ellos igualos, cuando uno empieza a mirar family risk, en cuestiones familiares, se observa que esto era de los Amper, aquí quiere decir casi todos igualos, una gran parte de Onda, una gran parte de Méndez, San Valema, Lérida, Piedras, todo eso, porque ellos fueron, pues tenían un gran capital, y siempre en función del comercio, ¿no? Entonces ellos se fueron a San Valema porque era el momento del comercio a mediados del siglo XIX, Igualos y Onda. Pero en Onda instalaron la casa San Pedro Hermanos, la cual era pues muy visitada, como decía Don Eduardo, por todos además esa comunicación que ellos tenían con Londres y con Nueva York, más con Europa, que era la comunicación, y por eso José María Samper lo describe, porque cuando uno lee a Miguel Samper, pues Miguel Samper es más práctico, más economista, más centrado, mientras José María Samper pues, es más volátil, manifiesta hasta las peleas, los disgustos, todo lo que le fue pasando, él lo fue escribiendo en su gran mayoría de obras, porque dejó muchas obras, tanto de poesía, tanto de historia, tanto de parte, porque él fue constituyente, ¿no? José María Samper fue constituyente en 1886. Y una cosa muy interesante que pasó con los Samper, que hace 2 o 3 años conmemoramos los 100 años, 250 años de la creación de la Universidad Nacional, y algo interesante porque la Universidad Nacional nace con José María Samper Agudelo y su cuñado, Ramón Ancisa,
y quien le da luego, quien saca del centro de Bogotá a la Universidad Nacional y le da el sitio que lo tiene, fue el hijo de un empleado de José María Samper, que fue Alfonso López Moreno. Entonces, esa connotación que hay con los Samper y que nos toca a los hermanos. Nosotros desde el Centro de Historia de Honda seguimos impactando constantemente y escribiendo para que no se pierda esa memoria y además que Honda pues tiene una ventaja porque tiene, por ser el nodo, pues tiene más personajes que mostrar y ellos van apareciendo, ¿sí? Entonces, franceses, alemanes, ingleses, en fin, porque los Samper son de origen francés, ¿sí? Y el trabajo que hicieron en Colombia, bueno, en el Nueva Granada de Colombia, fabuloso. Gracias. Bueno, ahí, y en bodas, por ahí también hay otras cosas que han dejado los Samper. Lo de Ambalema es por el tema del tabaco. Sí. Entonces, sí, ese es uno de los temas. Pero sí hay que empezar a hacer en este proceso, en el proyecto bicentenario, valdría la pena que incluyéramos un tema de ubicación de sitios de la obra de Miguel Samper, que tuvo, por dónde pasó, dónde trabajó, cuáles fueron los sitios que ellos trabajaron. Entonces lo vamos a poner dentro del proyecto de Miguel Samper, me parece. Del epílogo, pues los descendientes de Miguel Samper luego se han dedicado a los temas que les gustaba mucho, digamos. En política es claro, Ernesto Samper Pizarro es como su representante más fuerte. Yo le diría que él hoy no pareciera tan cercano a las ideas de Miguel Samper, pero yo creo que, por ejemplo, el debate, algunas líneas de Ernesto Samper, con el tema, por ejemplo, de la marihuana, tienen un poco esa connotación de libre comercio y paz, ¿sí? De usted no ataca un cultivo, porque cuando lo ataca, digamos, usted está impidiendo que haya un intercambio voluntario entre adultos. Entonces creo que en él, de hoy, ahí tendría usted una vena de ese tema. Pero los de Subiría, del Merani, también son descendientes de Samper. Julián de Subiría y Miguel de Subiría. Miguel es el que ha retomado un poco más esta línea por el tema del libre mercado y ahora incluso escribió un tema de capitalismo. Ha empezado a trabajar reflexiones sobre el capitalismo muy interesantes. Miguel de Subiría escribió un libro sobre capitalismo y amor, una cosa de ese estilo, pero le metió el tema de psicología y ahí él avanzó en esa línea. El otro que yo creo que refleja mucho es Cristian Samper. Cristian Samper es, que les decía en cuadro, les decía, ¿cuál es el Samper más importante en este momento en el planeta? ¿Sí? ¿Cuál es el más, no, ¿cuál es más importante? Entonces, pues, el expresidente siempre sale, pero Cristian Samper, pues, es ahora el director de la fundación de Jeff Bezos para el tema de cambio climático. Ya, él trabaja con el tema de Amazon. No hay un colombiano con responsabilidades y recursos en temas de cambio climático más importante que Cristian Samper. Y tiene que ver mucho con esta tradición también guaduera, montana, de los recursos naturales y la expedición botánica. Los Samper saben mucho de recursos naturales, iniciaron en temas de cementos y energía eléctrica, pero es que esa es la expedición botánica caminando en Bogotá. O sea, cuando uno pone Cemento Samper es expedición botánica. Cuando uno ve el tema de energía eléctrica, es expedición botánica. Entonces, es ciencias naturales en los negocios. Entonces, un poco, digamos que uno en los Samper ve algunas cosas que vienen de atrás y que le deja a uno como pórtese bien y sus pelados van a recibir valores. Eso sería como mi epílogo. Intelectualmente, nadie ha reivindicado a Samper fuertemente. Nosotros lo queremos hacer. ¿Sí? Algunos libertarios de hoy podrían intentar hacerlo, querer hacerlo, pero están en ese momento con esa reflexión. Sobre todo porque el liberalismo económico tuvo muy mala fama, ¿sí? en el siglo XX en Colombia y en Inglaterra. Entonces, sí, ahora no veo quién nosotros estamos haciendo la pregunta. Gracias. Don José Luis. Muy buenos días para todos. Yo quiero hacer una pregunta
Y es lo siguiente, dice el programa de televisión Red Más Noticias, conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. Recuerdo esa frase, la traigo para hacer alusión a dos cosas que quiero leer. Acá el escritorio es cómo, si nosotros logramos conocer lo que es los españoles, yo no llamo conquistadores e invasores, ¿ya? Y otros términos más duros en el libro La Independencia 200 años después de mentiras, engaños y verdades a medias. Entonces, si esas personas que llegaron acá a invadirnos a América con unos propósitos económicos, y sus hijos, que llamamos nosotros acá criollos, ¿cómo? Por eso en el libro se llama ¿Cuál independencia? Porque nosotros no hemos tenido independencia. Y entonces ahí es cuando venimos a entender cuando nuestros nativos, nuestros familiares gritaban viva el rey, muera el mal gobierno. Y estamos gritando eso. Y el 23 de abril del año pasado, cuando se llenaron las calles de Colombia por primera vez en la historia de nuestras generaciones jóvenes, porque nosotros los adultos no hemos podido ni conocer, ni entender, ni mucho menos defender, pero sí con nuestra actitud e indiferencia legitimar esas formas y esos sistemas y esos gobiernos. Entonces, ¿qué ha pasado y qué de tan bueno hay traer ciertas personalidades, entre comillas, donde debemos mirar la historia en unos términos más profundos? Porque la gran preocupación de los españoles que estaban en América y sus hijos, los criollos, era de que estaba harto, como dijo el autor acá presente, estaban hartos aprovechando lo que pasaba entre Francia y España, ¿ya? Y entonces, ante ese vacío de poder en América hispánica, aprovecharon para dar, hablemoslo así, entre comillas, golpes de Estado y tomar el poder político, y de esa manera continuar con nuestros familiares sometiéndolo aún más. De ahí la expresión viva el rey, muere el mal gobierno. ¿Cómo se entiende eso? Que me preocupa en ese sentido. Bueno, esto es una conversación, pero más conversaciones quedan con libros pendientes, además, porque uno no las resuelve, sino que las intenta acotar y volver a compartir. Pero para ponerlo en el contexto de Miguel Samper Agudelo y en el contexto de la lectura de que la independencia, digamos, como si la independencia parió la sociedad, como si independizamos de España y la sociedad comenzó, y no comenzó ahí. Y parte de lo que usted está diciendo es, mire, es que aquí sucedió un tema vino una conquista y una colonia y todo ese tema. Pero una de las cosas que va a pasar, y estamos nosotros con mucho ánimo de hacer, es reflexionar de una manera diferente sobre lo que fue la cultura previa a la independencia. Yo voy a decir, nos falta reivindicar la cultura escolástica católica en Colombia. Miguel Samper Agudelo, ahí al final es un tema español,
Pero es que aquí había una cosa que eran los neoescolásticos, ¿sí? Juan de Mariana fue un jesuita que acuñó el concepto del tiranicidio. Cuando usted tiene un mal gobernante, es moral para que el pueblo no sufra asesinato. Eso es un curita, y un curita español, ¿sí? Las ideas de Mariana, que es Mariana, hermana Mariana, influyeron en la Revolución Francesa hasta el punto que usted tiene el cuadro famoso que se llama la Mariana, ¿sí? Porque en esa época no hay elecciones. Entonces, cuando no hay elecciones, ¿cuál es la teoría del poder moral? Y la teoría del poder moral era la del tiranicidio, derroquemos al rey, porque es un mal gobierno, no había las elecciones, la democracia, la república no estaba. Lo que había era un concepto: tenemos un rey, es bueno, larga vida y prosperidad, es malo. Mariana dijo que lo podíamos matar, ¿sí? Y muchos de los espíritus revolucionarios vienen infundados por Mariana. De hecho, Jefferson dice que para promover la libertad hay que leer la historia de España más de Mariana. ¿Por qué le hago esa conversación? Porque nosotros llamamos colonia a lo que fue el Renacimiento. Y los españoles del siglo XVI eran la vanguardia intelectual de Europa. Lo que pasa es que el mundo tampoco daba mucho, porque era el siglo XVI y en general estamos a duras penas tratando de no morir por enfermedades, más allá de los 40 y 50 años. Pero ellos, incluso los escolásticos españoles, defendían el debate de que la Tierra giraba alrededor del Sol y eran críticos de la autoridad católica. Y los católicos en Colombia neoescolásticos, en esta lógica un poco anarquista, fue que decían católico, apostólico, pero no romano. Porque yo no creo en el Estado romano, yo creo en la Iglesia católica y en el cristianismo, pero no en el Estado. Esos son debates que vienen también del mundo católico escolástico, y yo creo que parte de sanar, ahora que queremos decirnos verdades, es dejemos de contarnos también, digamos, ciertos temas en una clave de leyenda negra. Entonces, recuperar a los escolásticos es muy importante. Y le voy a dar el último dato en ese tema. Bien, hay una mujer que a mí me encanta, se llama Javiera Londoño. Javiera Londoño es la precursora de la abolición de la esclavitud en Colombia, y la abolición de la esclavitud en Colombia no apareció con la independencia. Fue derecho escolástico en Río Negro, Antioquia, en el Retiro. El Festival del Retorno, que se llama Festival de los Negros, tiene que ver con la abolición de la esclavitud, y es una mezcla de derecho privado de la viuda con el derecho escolástico español. No necesitamos la independencia para haber hecho la abolición de la esclavitud. Apelando a las virtudes católicas ya se podía hacer ese tema. De hecho, Miguel Samper Agudelo, aquí es de Mariquita, promovió la abolición de la esclavitud y no tuvimos la guerra que tuvieron los norteamericanos en ese tema. Entonces, por eso es que le decía ayer, comparado con qué, tenemos que leernos en el clave, porque la historia nos va a dar muchas sorpresas. A mí me ha sorprendido gratamente poder leer a los escolásticos y entender que los españoles del Renacimiento fueron tan influyentes en otras partes. Los holandeses se independizaron primero de España que nosotros y fundaron el capitalismo. Y algunos dicen que lo fundaron con bases del escolástico español. Entonces, va a haber muchos libros, doctor, y muchas conversaciones, y para eso se hacen estas ferias. La cuarta, y la quinta, y la sexta tendremos respuestas a varias de las cosas que usted dijo hoy, porque eso afortunadamente no se acaba. ¿Alguna otra? Una pregunta corta. ¿El libro es 100% tomado de escritos de Miguel Samper, o en esta edición hay algo de intervención por parte de la editorial? Y lo otro sería, ¿es novela histórica o es 100% histórica? Muy buena pregunta. Lo primero es la única intervención que hicimos con la editorial, porque yo no soy el autor, fue pedirle a Mario Jaramillo que nos lo escribiera, porque conocía de primera mano, ya había hecho la biografía de José María Samper y tenía el conocimiento teórico, digamos, para poder entender estos debates en el contexto de la editorial. No es novela histórica, es una biografía que incluye temas de teoría económica, temas de historia del país, temas de historia del mundo. Eso ahorita tiene una comparación de, cuando hace la comparación entre Miguel Samper, Richard Potter y Gladstone,
es muy simpático porque también te está dando cosas, pero tiene unos pedazos de la historia personal mezclados con la historia de Colombia y sobre todo los grandes debates de banca central, comercio. Pero es introductorio, yo creo que tenemos que seguir y yo quisiera también hacer unos estudios sobre las obras de Miguel Samper. Es un tema muy importante que él hizo a propósito de una cosa que hicimos aquí, me he hecho la última cuya, que es sobre el tema de la banca libre, y él en el debate, él escribió un libro de banco, se llama Banco Nacional, para refutar las tesis de Núñez. Él explica muy bien esa diferencia entre los bienes viajan por un lado y los derechos de propiedad viajan por otros, ¿sí? Que los derechos de propiedad sobre los bienes viajan por otros permite todo el sector financiero. Ese tipo de pedagogía es muy bien Miguel Samper, y hoy es un tema de fundamentación para la industria fintech que hicimos el viernes pasado aquí en un convenio con Colombia Fintech, por Educación y la Cámara de Comercio de Honda. Y entonces lo que yo siempre he dicho a los amigos de Colombia Fintech, ustedes no tienen que pensar en Colombia Fintech como una cosa que apareció con el computador. Las instituciones económicas y monetarias del debate de las finanzas descentralizadas vienen desde antes del siglo XIX. Entonces esos debates están aquí provocaditos, muy bien escritos. Bueno, familia, un gusto, ya saben.